Amén. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio al programa de ordenación. La Corporación Cristianos en Acción, con acuerdo ministerial 1486, y el Instituto Bíblico hace llegar a todos este tiempo de ordenación de acuerdo a los diferentes ministerios. Damos inicio primero con las palabras de bienvenida dados por el pastor Diego Chávez. Amados hermanos, una calurosa y cordial bienvenida a este magno evento, bueno para nosotros y más para nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, quien mira con agrado todo lo que hacemos en beneficio de que la obra de Dios, la obra misionera, siga avanzando. Voy a requerirme al texto de Salmos 138, versículo 8, que dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, y eso es para nuestras vidas. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, ya que soy obra de tus manos. Amados hermanos, seamos bienvenidos a este evento que, gracias a la misericordia, que al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ha permitido que podamos entender, conocer la palabra del Señor y poder avanzar en el camino, la escalera que nos llevará hacia la patria celestial. Es lo que el Señor ha puesto en la tierra, que lo alabemos, lo conozcamos, lo adoremos y siempre estemos un paso adelante para seguir ministrando al pueblo de Dios. Bienvenidos, y esas son mis palabras, hermanos. Amén. Amén. Como siguiente punto tenemos Himno Nacional del Ecuador. Amén.
Como tercer punto tenemos oración dirigida por el reverendo Guillermo Romo. Por favor, si enciende su micrófono. Padre Santo, Padre amado, gracias le damos a usted, Padre bendito, por esta oportunidad que nos ha presentado usted y nos ha puesto en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, en el nombre santo de Cristo Jesús. Derrame sabiduría, Padre de la gloria, en cada uno de nosotros, mi Dios, para lo que usted nos está dando, aquello que usted nos está proporcionando a través, mi Dios, de estos cargos que vamos a desempeñar, Padre mío, en la obra santa suya, oh mi Dios. Derrame sabiduría para que lo hagamos conforme a su santa voluntad, no conforme a nuestros razonamientos humanos, a nuestros pensamientos humanos, a nuestros sentimientos, emociones humanas, sino conforme a su santa voluntad, Dios amado. Que cada uno de nosotros entendamos el compromiso que estamos adquiriendo ante usted, mi Dios todopoderoso. Padre Santo, Padre de la gloria, derrame sabiduría para que podamos proclamar su santo nombre de acuerdo a su voluntad, mi Dios amado. Viviendo cada una de las cosas que usted nos manda a hacer. Viviendo, mi Dios, siendo luz y sal, siendo testimonio, mi Dios, haciendo conforme usted nos manda cada una de las cosas, no solamente aquellas que nosotros queremos, unas sí y otras no, sino conforme a su santa voluntad. Derrame sabiduría sobre cada uno de nosotros, mi Dios, y abra nuestro entendimiento para que su palabra fluya como ríos de agua viva y podamos nosotros proclamar, mi Dios, esa bendita palabra conforme a su santa voluntad, Dios amado. Que no sea simplemente un título, algo humano para nuestra vanagloria, sino que todo sea, mi Dios, para la honra y gloria suya. Que todo sea para servicio de su obra, Dios amado. Gracias, Padre eterno, mi Dios de la gloria. Derrame sabiduría sobre cada uno de los que vamos a recibir, Padre Santo, este mandato de usted, porque es de usted, mi Dios, lo que vamos a recibir. No es humano, es espiritual. Si bien tenemos que cumplir con las leyes, pero no es algo para exhibir nosotros, sino para darle gloria y honra a usted, mi Dios de la gloria. Gracias, amado Padre. Gracias, mi Dios. Dejamos toda la ceremonia que se va a llevar a cabo en su bendita presencia y en su santa voluntad. Gracias, amado Dios, en el nombre bendito de nuestro eterno Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Como número 5 tenemos, como número 4, la lectura bíblica dirigida por el pastor Telmo Dávila. Si puede activar su micrófono, mi hermano, por favor. Mi hermano Telmo amén. ¿Ahí sí me puede escuchar? Claro que sí. Ya, estaba probando el equipo. Ahí, una vez más, ¿sí?
Claro que sí. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a dar la lectura en el libro de Primera de Timoteo. El libro Primera de Timoteo 4, desde el 11. Primera de Timoteo 4, desde el 11 hasta el 16, si me están escuchando. Y la palabra del Señor dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, si no sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del provisterio. 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Palabra de Dios, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Sí me escucharon, no? Amén. Bendición. Amén. Amén, claro que sí. Continuamos con el punto número 5, que se refiere al sonido de shofar. Para eso quería mencionarles que cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, se escucharon sonidos como el sonido de trompetas, y se refiere al cuerno de shofar, al cuerno del carnero, que es llamado shofar, y se dice que esta fue la voz del Eterno, la que el pueblo de Israel escuchó, y significa un llamado a nuestra alma. Por lo tanto, lo que hoy estamos nosotros sintiendo es el llamado del Eterno, y por eso su voz a través de shofar. Escuchemos. Dice el Salmo 40, esperé pacientemente por Adonai, y él se volvió hacia mí y escuchó mi súplica. Él me sacó del pozo de la miseria, fuera del lodo fangoso, y puso mis pies en una roca, y ordenó mis sendas rectas.
Él puso una canción nueva en mi boca, una canción de alabanza para nuestro Adonai. Muchos la verán y temerán y pondrán su confianza en Adonai. Bendecido es el hombre cuya confianza está en el nombre de Adonai y no ha considerado vanidades ni falsos frenesís. Como siguiente punto tenemos un especial musical en violín por la hermanita Pamelita Jara. Adelante, por favor. Amén. Muchas gracias. Y como punto número 7 tenemos la reflexión histórica bíblica dirigida por el reverendo Iván López. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias, autoridades también de la corporación que están aquí conectados. También los hermanos y hermanas que van a ordenarse en los varios ministerios, a sus familiares también que de pronto están viendo. Entonces yo voy a hacer una pequeña reflexión histórica bíblica sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Les comento que, bueno, en el mundo antiguo, la gente, por ejemplo, no sabía leer, no sabía escribir. En el mundo antiguo normalmente lo hablado era un libro. El testimonio de 2 o 3 personas era lo que era válido para algún oficio en la época antigua, porque justamente no se disponía de la escritura ni de los materiales que hoy obviamente tenemos, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, sabemos por datos históricos del mismo Flavio Josefo, que el mismo título de rabino, por ejemplo, vino a existir oficialmente ya como un certificado a partir del año 80, más o menos después de Cristo, cuando el rabino Yohanan ben Zakkai, que llegó a ser muy amigo del emperador de Roma en ese tiempo, Vespasiano, después su hijo Tito, que llegó a ser el emperador de Roma cuando muere Vespasiano, pues justamente en la era de Vespasiano es donde se autoriza que en todo el imperio romano de la época, estamos hablando de todo lo que hoy es Europa, más 4 naciones, que son Israel, lo que hoy es Turquía, lo que es Egipto, Arabia Saudita, obviamente llegar a darse un certificado oficial dentro del Imperio Romano para las escuelas o las casas de estudio, Beit Midrash, se dice en hebreo, las casas de estudio del judaísmo en Israel, ¿no es cierto? Entonces,
Fue el rabino Yohanan Ben Zakkai el que logró históricamente que por primera vez haya un certificado bíblico, digamos, académico oficial dentro de lo que es el Imperio Romano, porque ya entre los griegos, desde el año más o menos 450, 500 antes de Cristo, con el filósofo Sócrates, que nunca escribió nada, con Platón es donde van a hacer la academia, ¿no es cierto? La academia, con Aristóteles van a hacer lo que es el liceo. Entonces, no había títulos o certificados bíblicos en el mundo antiguo, más era una tradición oral donde alguien estudiaba, con algún maestro, se le imponía las manos de una manera pública, y no es que te le entregaba un título o un carnet, eso no había en esos tiempos. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando Moisés ora por Josué, cuando ya Dios se va a llevar a Moisés a los 120 años de edad, le permite ver la tierra de Canaán, la tierra prometida, desde el monte Nebo. Sin embargo, Dios le dice a Moisés que ordene a Josué, y ustedes pueden ver en el texto de la Torá o el Pentateuco, justamente cómo Moisés ora públicamente por Josué, le impone las manos, que es un símbolo de pasarle autoridad. Obviamente no se arrodillaban a propósito en el mundo antiguo para imponer las manos, eran sentados, ¿no? Ellos se sentaban normalmente y de esa manera se imponía las manos. Estaba en una silla, incluso ustedes conocen la famosa silla de Moshe o de Moisés, que en todas sinagogas el día de hoy, desde donde se da la cátedra, porque la palabra cátedra en latín significa silla, ¿no? Donde el catedrático o el maestro se sienta a enseñar su materia. Entonces, no había en el mundo antiguo, digamos, una ordenación al estilo como hoy lo tenemos, por las autoridades toca hacerlo. Entonces, con el tiempo fueron creándose los colegios en Roma, después en Francia aparecen en el medioevo las universidades, etcétera, y viene un poquito esto de los títulos, ¿no? Que ser bachiller mismo en la época de Martín Lutero, por ejemplo, era algo fenomenal, o sea, tremendo para la época. Hoy de pronto ser un bachiller casi no es nada para nuestra época, ¿no es cierto? Pero en la época de Lutero ser bachiller era tremendo. En el mundo antiguo, incluso los militares en el mundo antiguo, basta que tengan segundo o tercer grado, podían llegar hasta generales hace unos 100 años atrás. Entonces, son costumbres, son leyes que van apareciendo en las diferentes épocas, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy estamos en una ordenación, recordando que primero el llamado lo da Dios, lo da Elohim, lo da Jehová, el mismo Yeshua, el mismo Jesús, menciona que Él es el que llama. Obviamente en este caso, en su época, Él tuvo muchos discípulos, en hebreo se dice talmidim, pero también tuvo apóstoles, ¿no? 12 escogidos entre tantos talmidim o discípulos que tuvo, pero a cada uno Él es quien les llama, Él es quien les llama a su obra. De hecho, hubieron algunos que quisieron seguir a Yeshua o a Jesús, y sin embargo Él les decía, no, no quiero que me sigas, anda a tu casa, anda a tu pueblo, da testimonio de mí. Pero hubieron otros como Mateo, que era cobrador de impuestos de segundo nivel, porque en Roma habían 3 categorías de cobradores de impuestos. El nivel estaba en el segundo nivel estaba Mateo. Zaqueo, por ejemplo, era de primer nivel, un jefe de muchos cobradores de impuestos. Entonces le dijo a Mateo, deja eso y sígueme, ¿no es cierto? A Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, que eran pescadores, también les dijo, dejen sus redes, les daré pescadores de hombres. Al rabino Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, que era miembro del Sanedrín, el conjunto sentado de los más sabios de Israel, también les llamó en el camino a Damasco cuando él estaba persiguiendo a los seguidores de Yeshua, ¿no es cierto? Entonces, el llamado, quiero aclarar, lo da Dios, lo da el Eterno. El Instituto Bíblico lo único que hace es confirmar de acuerdo a las leyes humanas, porque el mismo Dios nos pide que nos sujetemos a las autoridades que son puestas por Dios. Hace unos 50, 60 años acá en el Ecuador, una persona podía ser pastor, basta que el misionero, los gringuitos en ese tiempo normalmente le imponían las manos en un culto y ya era pastor. Sin embargo, eso cambió mucho a raíz de la ley, sobre todo de Montecristi del 2008, con el expresidente Rafael Correa,
Y ahora se exige que una persona mínimo tenga instituto bíblico para ser un pastor. De acuerdo a la ley, una persona debe sujetarse a la ley. Entonces, recordando un poco la historia del Ecuador, que de pronto algunos conocen, otros no conocen, recordemos que en nuestro país, que fue parte de la Gran Colombia cuando fue libertado por el general Simón Bolívar y todo, Antonio José de Sucre, etcétera. Pues ellos fueron parte, nuestro país fue parte de la Gran Colombia, se le conocía como el Departamento del Sur. Quiero recordarles que en la historia hay un dato interesante, James Thompson o Diego Thompson llegó justamente a la isla Apuná, que es parte de lo que es Guayaquil. Después de él fue a lo que es Babahoyo, después fue a Guaranda, dice alquilando unas mulas. Después llegó a Riobamba, Ambato, a Tacunga, que hoy se conoce como la Tacunga. De ahí él llegó a Caquito, fue a Ibarra, fue a Tulcán y llegó incluso hasta Bogotá, ¿no es cierto? En ese tiempo que Ecuador era parte de la Gran Colombia. Y yo tengo el libro histórico que editó la Sociedades Bíblicas Argentinas hace algunas décadas atrás, donde están las cartas y la historia de Diego Thompson, donde él menciona justamente los personajes con quien trató en el Ecuador, los Nuevos Testamentos que él vendió en 8 reales, que era la moneda de la época en ese tiempo de España, acá en nuestro país, en el Departamento del Sur o Reino de Quito, como se le conocía. Entonces, él distribuyó 800 Nuevos Testamentos. En el Ecuador, lo que hoy es de Ecuador, digamos, sin embargo, hay que recordar que en ese tiempo la Gran Colombia oficialmente era católica, apostólica y romana en su fe. Cuando se funda el Ecuador en 1830 como país, y el primer presidente llega a ser el general Flores, un general venezolano, de igual manera en su constitución quedó la Iglesia católica, apostólica y romana como religión oficial del Estado. Lo que esto involucraba que de ninguna otra denominación cristiana protestante venida de Europa o de los Estados Unidos o de Canadá, que eran países protestantes, obviamente podía entrar al país. O si entraba al país, tenía que entrar exclusivamente a hacer algún asunto que tenía que hacer si era algún embajador, no hablar de religión, dedicarse a lo suyo y después irse. De hecho, la historia de nuestro país, por ejemplo, menciona que el primer protestante acá en Ecuador en ser martirizado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana fue en lo que hoy es la provincia de Chimborazo, en Riobamba, donde este luterano, dice la historia, que se dedicaba pues en un burro a llevar piedras para las construcciones de las casas de los españoles de la época, que eran de piedra, obviamente. Y justamente cuando él escuchaba la misa en la primera iglesia católica que históricamente en el Ecuador fue construida en lo que es Riobamba, en la actualidad en un pueblito cercano a Riobamba, entonces pues él ahí se acercó a escuchar algo de misa, algo dijo que no debió de pronto haber dicho sobre la transustanciación que el sacerdote estaba celebrando en la misa. Y el sacerdote dio la orden y los 2 soldados españoles le cortaron la cabeza. Y bueno, Carlos V, cuando se enteró de esto en España, el rey de España y el rey de Europa, Carlos V, se alegró de que haya muerto un protestante por haber intervenido en una misa, y él diseñó el escudo de Riobamba, donde hay 2 espadas volándole justamente la cabeza al protestante, ¿no es cierto? Usted lo puede ver eso en el escudo de Riobamba. Entonces, el protestantismo o cualquier otra religión acá era prohibida en el Ecuador. Entonces, hasta la época de García Moreno, en la famosa Constitución Negra o Carta Negra que se conoce, aún para ser ciudadano, para poder tener derecho al voto, para poder estudiar, aún para poder ser enterrado cuando muera una persona, tenía que ser católico, apostólico y romano. Entonces, todo esto cambió cuando llegó Eloy Alfaro al poder, y en 1897 él sacó la famosa Constitución alfarista, donde él daba libertad de culto, y al Ecuador llegó una denominación evangélica protestante de los Estados Unidos llamado la Unión Misionera, ¿no? La Unión Misionera, incluso ellos son los que fundaron el colegio Anderson acá en Quito, y ellos fueron quienes oficialmente con personería jurídica por primera vez llegaron a lo que hoy es Ecuador. Después, poco a poco, fueron llegando varias denominaciones protestantes, incluso los bautistas llegaron por 1948, el primer
misionero bautista que a propósito llegó a Ambato. El día del terremoto en Ambato, él estuvo en Ambato, pero unas horitas antes se fue para Cuenca y él cuenta en su testimonio que de pronto se salvó de morir porque Dios los llevó para Cuenca, dice este misionero bautista. Y después fueron las demás organizaciones evangélicas y hoy hay muchísimas. También comenzaron a llegar los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Llegó el judaísmo con su sinagoga oficial que queda acá en Carcelén y que es una sinagoga conservadora donde tienen un rabino, donde hay cultos al estilo hebreo, judíos, cada Shabbat. En Guayaquil también hay sinagogas. Con el tiempo llegaron también las mezquitas, que es del Islam. Aquí en Quito, de hecho, hay como 6 mezquitas. La más importante, de pronto, la más conocida está en el sector de la Carolina. ¿A qué voy a todo esto? Que en el Ecuador hoy hay libertad de culto, entonces ninguna persona puede obligar en la conciencia de otra persona a creer lo que una persona cree. Puede interpretar la Biblia, de hecho hay hay 49,000 denominaciones evangélicas en el mundo con personería jurídica legal, se crean 3 cada día, según los datos de las encuestas oficiales. Aparte hay varios tipos ya de catolicismos, varios tipos de judaísmos, varios tipos de Islam, etcétera, etcétera. Entonces, en nuestro país hay libertad de culto, libertad de expresión, libertad de conciencia, lo que involucra que una organización religiosa aprobada por el Estado no puede imponer una doctrina. Peor los institutos bíblicos. Los institutos bíblicos, antes, por ejemplo, era muy normal pedir un certificado de un pastor para que pueda estudiar en un seminario protestante, estar de acuerdo con la confesión de fe de ese seminario. Más ahora ya no es así, no se puede prohibir que una persona, no importa si es de otra religión, quiere estudiar teología o algún asunto que tenga que ver con lo religioso, ¿no es cierto? Aclaro eso porque el Instituto Bíblico, de acuerdo a la ley, en nuestro caso de la Corporación Cristianos de Nación, es interdenominacional, es decir, no predicamos una doctrina de tipo, de pronto, donde digamos que hay libre albedrío, que hay predestinación, que hay rapto, que no hay rapto, que hay que guardar el domingo o hay que guardar el Shabbat o cualquier día de la semana. Entonces, un instituto bíblico es algo académico, donde cualquier persona puede ir a estudiar si cumple los requisitos de ley, igual que una escuela, un colegio, una universidad, cualquier persona puede ir a estudiar. De igual manera, antes a las mujeres en nuestro país no se les permitía estudiar, no se les permitía votar. Fue una mujer lojana la primera en dar el voto oficialmente en el Ecuador. A las mujeres antes solo podían estar en sus casas, ser esposas, criar los hijos, cocinar. Era más mal visto que una mujer maneje un auto, etcétera, etcétera. Era muy común escuchar a un hombre hace unos 3 décadas atrás, por ejemplo, que cuando veía a una mujer manejar, decirle, ándate a cocinar, o sea, ofensas así, ¿no? Que hoy son un delito, ¿no? Entonces quiero aclarar esto porque obviamente hoy incluso se permite tanto a hombres como a mujeres, si cumplen los requisitos de estudiar, sean para misioneros, misioneras, diáconos o diaconisas, evangelistas, pastor o pastores, pastoras, reverendos o reverendas, e incluso obispos u obispas, que son los certificados religiosos que la ley permite, incluyendo obviamente los certificados religiosos católicos, que son como sacerdotes, ¿no es cierto? Donde el sacerdote, para ser ordenado, tiene que estudiar filosofía en el seminario menor y teología en el seminario mayor. Pues tienen ellos también sus requisitos, ¿no? Entonces, en el Ecuador, gracias a Dios, hay libertad de culto. Y obviamente en estos sentidos también hombres y mujeres pueden servir a Dios en base a las creencias que tengan de su religión, aún sus formas de vestir deben ser respetados y respetadas. De hecho, hubo un caso en Quito el año pasado, el 2019, donde en el sur alguien se burló de una chica ecuatoriana que se había convertido al Islam a través de los canales de YouTube, que hoy hay muchos de muchas religiones. Había comenzado a vestir como una musulmana y obviamente sus amigos, sus vecinos comenzaron a burlarse y ella pues les denunció y hubo un juicio formal y tuvieron que pagar por calumnias las personas que se le burlaban. No es un chiste, muchos de pronto por ignorancia lo toman como una broma, pero no, en el Ecuador hoy
se respeta mucho la creencia, se respeta mucho la libertad de expresión, aún en política, en religión, se respeta mucho la forma de vestir de cada religión, de cada persona, mientras no vaya contra la moral del Estado, las leyes del Estado o la moral de la sociedad. Partido de este punto que en Ecuador hay libertad de culto desde la época de Eloy Alfaro, pues bien, ahora también en la Biblia vemos que el Eterno ha llamado tanto a hombres como a mujeres a servirle, ¿no es cierto? Sabemos que el apóstol Pablo dice que el hombre no está completo sin la mujer y la mujer tampoco está completo con el hombre. Entonces Dios en su palabra ha diseñado al hombre y a la mujer para varias áreas puntuales en cada persona. También sí vemos en la Biblia hombres, tremendos hombres de Dios que sirvieron, como Abraham, como Noé, como Sed, vemos a Isaac, vemos a Jacob, vemos a Moisés, que de hecho es el más grande legislador que encontramos en la Biblia. Incluso en las universidades, los abogados, algunos amigos abogados que tengo me han contado que cuando estudian leyes, aparte del código Hammurabi, que es un código de leyes babilónico, se estudia obviamente la Torá, a Moisés como un gran legislador. Obviamente entonces Moisés fue un gran legislador que dio leyes que Dios le dio a través de Moisés para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en la Biblia vemos hombres que sirvieron a Dios desde su diferente perspectiva, pero también vemos mujeres. Por ejemplo, vemos el caso de Débora, que aunque en ese tiempo no se permitía que un hombre sea juez de Israel, en ese tiempo todavía no habían reyes, había muerto Moisés, había muerto Josué. Entonces, ¿quién gobernaba Israel en Canaán, la tierra prometida? Durante 400 años fueron jueces, ¿no? Y obviamente ahí vemos también cómo Dios puede usar a quien Él desea usar. Entonces, hubo una época donde salían a la guerra los líderes y justamente el general de Israel tuvo miedo de salir y fue donde la profetisa Débora y le dijo, bueno, ¿debo ir o no debo ir a la guerra? Y ella le dijo, tienes que ir a la guerra, Dios me habla que vayas a la guerra, te va a dar la victoria. Sin embargo, él tuvo miedo y dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y bueno, dijo, bueno, pues ni modo, yo, entonces, antes que Manuelita Sáenz, que se puso el uniforme con Simón Bolívar por acá, por nuestras tierras, para pelear contra los españoles, ya lo hizo en la Biblia una mujer llamada justamente Débora, que significa abeja, y usted conoce el texto bíblico que ella fue, vencieron, y Dios le ordenó a ella como jueza de Israel durante 40 años, y en la Biblia dice, en el libro de los jueces, que Dios estuvo con ella, y que todo marchó bien en el gobierno de Débora. Pues lo cual ya es un indicativo de que así como hubieron jueces buenos en Israel, también hubo una mujer jueza que gobernó muy bien y ella solía gobernar debajo de un árbol, se sentaba en ese árbol y pues esa era su oficina y como era la jueza pues había que ir allá y algunos hombres iban a escuchar las decisiones de la jueza Débora. Entonces hubieron jueces en Israel como Sansón, muy romántico, que aunque a veces hacía bien, a veces por las pasiones carnales, sentimentales, incluso perdió la vista, fue esclavo de los filisteos, ustedes conocen la historia, y en su última oración Dios le devolvió las fuerzas y destruyó el templo de Dagón de los filisteos, pero él también murió. Hubieron jueces como Gedeón, etcétera, ¿no? Entonces, en la Biblia, de los 50 profetas aproximadamente que se habla en la Biblia, 7 fueron mujeres. 7 fueron mujeres, es un dato interesante. Incluso había un rey que cuando tenía que consultarle algo a Dios, él no iba donde los profetas varones, que era lo normal, digamos, por lo social de la época, iba donde una mujer que era profetisa, ¿no? Y Dios le hablaba a través de esta mujer. De igual manera, en el Brit Hadashah, Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento, también vamos a ver a mujeres que servían y acompañaban a Yeshua o a Jesús en el ministerio de él de 3 años y medio que estuvo en la tierra. Incluso se da el nombre de varias de estas mujeres que eran incluso de importancia social. Una de ellas era Chuza, era esposa del intendente, ¿no es cierto? Entonces vemos a Pablo también con hombres como Bernabé, como Timoteo, como Tito, pero también lo vemos a él acompañado de Priscila y Aquila, que era una pareja de judíos que vivían en Roma, y como Nerón expulsó a los judíos de Roma, ellos fueron a vivir en Corinto, y ahí se conoció pues con Priscila, que era una mujer
y con Aquila, como dice Pablo, que predicaban el evangelio de Yeshua. También vemos que la primera vez que llega a Europa, a Filipos, Pablo en sus viajes misioneros, justamente se va a encontrar con una mujer que vendía púrpura y en su casa ella comenzó una congregación y la historia nos dice que ella lideró esa congregación durante un buen tiempo, ¿no es cierto? Entonces podemos citar mucho a través de la Biblia que hombres como mujeres sirvieron al Eterno. Acá en nuestro país y en nuestra organización, muchas mujeres han servido y sirven al Eterno. De hecho, el mes pasado partió a la presencia de Dios la reverenda Abigail, que lideraba una iglesia aquí en el Corazón de Jesús, una congregación grande, y una mujer de muy buen testimonio, muy respetada en Carcelena, aún por los sacerdotes católicos. Ella, aparte del templo, tenía muchos jóvenes, muchos niños pobres, a quienes daban de comer y enseñaban a leer, escribir en las tareas. Entonces funcionaba de lunes a viernes en el día entero, aún como guardería, cuidando a los niños de las madres pobres que salen a trabajar y los padres pobres que salen a trabajar. Pues una mujer como ella también que dio muy buen testimonio y ya partió a la presencia de Dios, muy amada en el barrio donde yo vivo. Entonces hombres y mujeres son llamados de Dios en su tiempo, en sus diferentes áreas, conforme el Eterno les ha preparado. Entonces solamente recordarles eso, que todos podemos servir a Dios de una u otra manera. El Eterno conoce nuestras vidas pasadas, presentes, futuras, pues Él todo lo sabe. Sin embargo, si a Él le ha placido llamarnos, a pesar de que somos pecadores, pues Él nos va a ir puliendo en este ministerio. Entonces, solamente recordarles lo que Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley o la palabra, medita en ella de noche y de día, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Entonces el mismo Yeshua dijo: el que me ama guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, ¿no es cierto? Pues recordarles que si usted es ministro de Dios, debe prepararse en su área, de conocer bien su oficio y siempre meditar en las Escrituras y también hacer buenas acciones, porque las buenas acciones demuestran quién es verdaderamente hijo de Dios. Así que esta pequeña reflexión histórica y bíblica, y ahora paso en el punto 8 a la ordenación y toma de juramento, pastora Rachel. Amén. Oh Adonai, mi Elohim, has multiplicado tus obras maravillosas, tus maravillas y tus pensamientos hacia nosotros. Nadie se puede comparar a ti. Yo las proclamaré, yo hablaré de ellas, pero hay demasiado que decir. Hacer tu voluntad, oh mi Adonai, es mi alegría. Tu Torah está en lo más profundo de mi corazón. Y continuando, como decía el pastor, el punto número 8 es ya la ordenación y toma de juramento. Para eso rogamos que todos estén con sus micrófonos abiertos para que se escuche la respuesta de la toma de juramento. Sí, bien, entonces miren, la entrega de los certificados, quiero aclarar, lo vamos a hacer aproximadamente a fines de enero, al tiempo que se pueda y de manera segura y personal. Es decir, con esto del COVID-19 está prohibido las reuniones, aún navideñas, de fin de año, etcétera. De pronto, hasta julio que viene, dicen los datos informativos, que va a haber unos rebrotes terribles. Entonces, toca ser prudentes y de una manera progresiva, ordenada, les haremos llegar su certificado a cada persona que va a ser ordenada hoy de una manera personal durante el mes de enero, generalmente la última semana de enero. Bien, entonces, quiero leer solamente un certificado para que sea la guía de lo que vamos a hacer. Nos dice la Corporación Cristianos en Acción, con acuerdo ministerial 1486, Personería Jurídica 229, fundada en Quito, Ecuador, el año de 1976, da el siguiente certificado de ordenación. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, 1 Timoteo 1:12, considerando que una vez que he cumplido los requisitos de llamamiento, doctrinas, experiencia ministerial, estudios bíblicos y teológicos y examen ante el concilio de ordenación, certificamos que Flor Llanes fue ordenada pública y solemnemente al ministerio como misionera. Entonces firman
el presidente de la Corporación Cristianos en Acción, el síndico de la Corporación Cristianos en Acción, Telmo Dávila, la ingeniera Rosa Villacrés, que es tesorera, el pastor Diego Chávez, que es secretario de la Corporación Cristianos en Acción, y varios testigos, ¿no es cierto? Entonces voy a proceder a mencionar. La hermana Flor Llanes es llamada por el Eterno y confirmada en el área de las misiones. Rosa de Faz es, aunque la hermana ya sirve muchos años como una fiel diaconisa en la congregación donde ella pertenece, también se le va a dar el certificado y el carnet de una manera oficial de la corporación. Entonces Rosa de Paz queda ordenada como diaconisa. Jacqueline Mena, que es una hermana que ya viene estudiando un buen tiempo, ella gusta mucho de los niños, entonces la función de ella es evangelizar justamente a los niños, a las niñas. Pues Jacqueline Mena queda ordenada como evangelista. Hugo Intriago, el doctor Hugo Intriago es un hermano que sirve mucho en la comunidad de Santo Domingo de los Colorados. Entonces él queda ordenado de una manera formal ya como pastor. El hermano Hugo Intriago, Daniel López también queda ordenado de una manera formal como pastor. Fanny Chávez queda ordenada de una manera formal como pastora. El doctor Ramiro queda ordenado de manera formal como reverendo. Fabián Jara queda ordenado de manera formal como reverendo. Lorena Erazo queda ordenada de manera oficial como reverenda. Y Guillermo Romo, a quien tengo el privilegio de conocer ya varios años, un gran pastor del cual he aprendido mucho, queda ordenado formalmente como obispo, lo cual me da mucha alegría porque todos ustedes son siervos de Dios, siervas de Dios, y esto consta en las actas oficiales de la Corporación Cristianos en Acción, que es a la larga lo que valen estos asuntos. Entonces el certificado y el carnet se los dará llegar hasta los últimos días de enero. Así que de manera oficial ustedes están ordenados. Les voy a pedir de favor que levanten su mano derecha. Voy a tomar el juramento como presidente de la Corporación Cristianos en Acción durante este periodo y también como director del Instituto Bíblico de la Corporación Cristianos en Acción desde el año 2009. Entonces, prometen ante Dios, ante los ángeles, ante las personas que están escuchando esto como testigos, que van a servir a Dios en la obra que Él les ha llamado a servir. ¿Lo prometen? Amén. Sí, prometemos. Sí, prometemos. Bien. Si así lo prometen, harán bien y Dios les va a bendecir a ustedes y su ministerio. Caso contrario, pues Dios sabrá tratar con ustedes. Así que de manera formal quedan ordenados al ministerio. Amén. 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 Tenemos, pastora, Amén. tenemos otro especial musical de la hermana Pamela en estos momentos a través del enlace que ya tiene, ¿no? Amén. Dice el Salmo 52, y yo te alabaré para siempre por lo que has hecho y pondré mi esperanza en tu nombre, porque esto es lo que es bueno en la presencia de tus Kadoshim. Y a continuación, como punto número 9, tenemos un especial musical de la hermanita Pamelita Jara. Adelante. Hermanos, antes de esta presentación de Pamelita, quisiera explicar algo. La escritura menciona que a Moshe se le dijo que recordara de dónde él venía, de Misraim, de Egipto, que no olvidara de dónde le había sacado. Este tema es más bien una recordación más que una proclamación, una recordación de un hombre, Martín Lutero. Es un canto que él hizo y lo hecho es simplemente para recordar de dónde Yahweh nos sacó a nosotros. Estuvimos antes en estos conceptos doctrinales de protestantismo, luteranismo,
y simplemente es una evocación a ese tiempo que de ese lugar nos sacó para recordar a dónde nos ha puesto el Padre Celestial. Nada más esto. Amén. Amén. Vamos a, por favor, si cerramos los micrófonos para poder escuchar bien la presentación de Pamelita. Amén, amén, felicitaciones, amén. Se recuerda nuevamente que en enero serán entregados los certificados de una manera segura y personal. Así coordinaremos con el pastor y todos los hermanos. Quisiéramos ahora, como punto número 10, escuchar las palabras de los nuevos ministros ordenados. Podemos hacerlo en el orden en que el pastor lo mencionó. Empezaríamos por la hermana misionera Flor Llanes. Amén. Amén. Bueno. Shalom, Pastor Iván y Pastorita Rachel y pastores y hermanos aquí presentes. Bendito y alabado sea el Eterno, Creador del cielo y de la tierra. Mi agradecimiento a Hashem por este día y por permitirme graduarme como misionera. Agradezco a mis pastores, Pastor Iván López y Pastorita Rachel, que con sus sabios conocimientos, me supieron guiar con la verdad y con el amor de nuestro amado Hashem. Los conocimientos adquiridos y guiados por su Santo Espíritu del Ruach HaKodesh. Sabré llevar el Evangelio a las naciones, cumpliendo con el mandato del Padre y hacer discípulos en todas las naciones para de esta manera engrandecer el reino de los cielos aquí en la tierra y preparar el camino para su pronta venida. Gracias a todos y caminar sostenidos de la mano de nuestro amado Hashem hasta ver su gloria. Amén. Amén. Dice el Salmo 54. Entonces yo voluntariamente sacrificaré a ti, agradeceré a tu nombre, Adonai, porque es bueno. Y continuamos con la hermana Jacqueline. Bueno, no está la hermana Rosa Defas ni la hermana Jacqueline Mena, así es que le toca, por favor, el turno al pastor Hugo Intriago. Adelante, por favor. Sí, hermanita, para mí es un profundo
respeto hacia las personas que me supieron guiar por el camino que antes no sabía nada de Dios, sinceramente. Había pasado la escuela, el colegio, la universidad, pero de Dios no sabía nada. Agradezco infinitamente primero a la hermana pastora Teresa, que me guió. Ella fue la que vino al llamado, ahí nos conectó con el pastor Iván López y yo me di cuenta que era la mejor opción que me había pasado, lo mejor que me pasó en la vida. Ahora agradezco profundamente por sus sabias enseñanzas y les prometo que haré todo lo posible por cumplir con todos los requisitos que se me ha encomendado. Gracias a ustedes, gracias hermano pastor, lo considero como la excelencia del conocimiento. Siempre será así porque es una persona que tiene mucho conocimiento espiritual. Igual a la hermana Rosita, a todos mis compañeros de estudio, a la hermana Teresa, que aunque no la veo, pero ella también es parte de esta operación que se cambió, que hubo un cambio en mí. Gracias por todo y le prometo que haré todo lo posible por seguir progresando espiritualmente. Gracias a todos. Shalom, hermanos. Shalom. Amén, dice el Salmo Amén. 56, porque tú has librado mi alma de la muerte, has librado mis pies del tropiezo, para que pueda ser muy placentero delante de Adonai en la tierra de los vivientes. Y continuamos, queremos escuchar el agradecimiento al Eterno de parte del pastor Daniel López. Shalom, hermanos, ¿sí me escuchan? Claro que sí. Listo. Bueno, shalom, hermanos y hermanas, bendiciones para todos. Quiero dar las gracias a Dios y a mi familia por este paso más que doy en la vida. Además de ya haberme graduado como administrador y ser músico, ahora puedo ser parte de este llamado que para mí es aún más importante y servir cada vez más al Padre Celestial. Un abrazo para todos, hermanos, y espero podamos seguir comunicándonos de alguna manera, ser parte de este llamado y seguir sirviendo a Dios. Bendiciones para todos. Amén. Dice el Salmo 57, seas exaltado, oh Adonai, por encima del cielo y tu gloria sobre toda la tierra. Y continuamos con el agradecimiento al Eterno. Quisiéramos escuchar a la pastora Fanny Chávez. Adelante. Tiene que encender el micrófono. Amén. Shalom a todos, buenos días. Y muchas gracias al Eterno por el llamado a este tiempo. Y primeramente quiero dar gracias al Eterno, a Diego, por encaminarme en este nuevo reto. Y bueno, me emociono bastante porque es su palabra en mi corazón, en mi nueva etapa. Y darle gracias a todos los hermanos que hemos compartido este estudio. Al hermano pastor Iván López, gracias por sus conocimientos compartidos. Y bueno, quiero seguir adelante. Es el momento de poder compartir los conocimientos, los pocos conocimientos que ahora tengo con otras personas, primeramente mi familia. Y en este camino largo, ahora que hemos dado un paso, hemos caminado un peldaño, seguir adelante, porque el propósito es buscar más almas, convertirles a Dios y tener un testimonio para que también ellos vean que Dios nos ha cambiado, que el Eterno está en nuestras vidas, que podemos seguir adelante, porque sin Él hemos estado perdidos. Con Él todo y sin Él nada. Yo les deseo a todos muchas bendiciones del Altísimo y que sigamos adelante. Muchas gracias. Amén, dice el Salmo 59, pero en cuanto a mí, cantaré de tu fortaleza, en la mañana cantaré a voces de tu misericordia, porque tú eres mi fortaleza, un refugio en el día de mi aflicción. Y continuamos con el agradecimiento al Eterno de parte del reverendo Ramiro Villagrés. Adelante. Shalom con todos, un gusto verles, aunque por este medio. Primeramente quisiera dar gracias a nuestro Padre por la oportunidad de vida que nos da cada día. Pues como dijo el hermano anterior,
Con Él tenemos todo, pero sin Él pues no somos nadie. En verdad, tiene toda la razón. Dios, el dueño de la vida, de la muerte y todo lo que existe. Entonces le damos las gracias a Él. En segundo lugar, quisiera agradecer a mi hermana Rosita, a Pastor Iván, por el coraje y la valentía que han tenido en tomar esa decisión de hacer discípulos, de estimular a que estudiemos, que nos preparemos en la Torá, porque esto es lo que nos va a salvar, como dice, hace un rato hablaron en Timoteo, que el estudio de la Torá es el que va a salvar nuestra alma y va a salvar a muchas personas. Algo importante que llamó la atención durante mi vida que he estudiado la Torá está en Josué 1:9, que les manda: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque nuestro Padre estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, tenemos que esforzarnos y ser muy valientes y no tener temor, porque Él estará junto a nosotros. Algo importante también que me llamó la atención es lo que está escrito en Mateo 28:19, en donde nos encomienda nuestro Padre a ser discípulos. He aquí, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, si nosotros nos dedicamos a ser discípulos, Él estará junto a nosotros. Él nos respaldará y no nos dejará solos. Algo importante, y para terminar, puedo decir que el currículum que debemos tener nosotros es el fruto del Ruach HaKodesh. Ese debe ser nuestro currículum vitae, y por donde caminemos. De esa manera, pues nos diferenciarán el mundo del resto de personas. Agradecemos nuevamente, pues agradezco de todo corazón a Rosita, a Pastor Iván y a todos los compañeros. Un fuerte abrazo, me da mucho gusto que hagamos un equipo fuerte y sigamos adelante, pues venciendo los miedos, venciendo los obstáculos, porque en la vida va a haber obstáculos, pero los obstáculos hicieron para saltarlos y vencerlos. Un fuerte abrazo a todos y espero pues verles prontos para darlos en persona. Muchas gracias. Amén. Amén. Dice el Salmo 63. Oh Adonai, tú eres mi Adonai. Yo te buscaré anhelosamente. Mi alma tiene sed de ti. Cuanto mi cuerpo te ha anhelado en una tierra cuarteada y exhausta, donde no se puede encontrar agua. Yo solía contemplarte en tu lugar Kadosh para poder ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Amén. Continuamos entonces con el agradecimiento al Eterno de parte del reverendo Fabián Jara. Adelante. Amén, amados hermanos. El libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, dice que los que habían creído tenían en común todas las cosas. Y en el 46 dice que tienen en común todas las cosas. Si hoy estamos reunidos es porque tenemos en común todas las cosas que pertenecen al Eterno. Y por eso aceptamos la palabra, su palabra, que es vida, y que es aquella que nos ha sacado de la oscuridad. Por eso, lo único que yo reconozco como luz es la palabra de Yahweh, hablada a través de sus siervos, a través de los hermanos y de las hermanas, a través de las reuniones del Instituto Bíblico. El libro de Kefa o Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: esta es una carta que escribió el apóstol Pedro el pueblo escogido de Yahweh que vive como expatriado en la Galut, en el Ponto, en Galut Ham, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia, escogidos de acuerdo al conocimiento de antemano de Elohim, el Padre, y separados por el Ruach, por obedecer a Yeshua HaMashiach, y rociados con su sangre, misericordia y shalom sean de ustedes en medida completa. Sobre esto se refiere el verso 10, que dice: los profetas que profetizaron de este don de salvación destinado a ustedes, examinaron y diligentemente indagaron acerca de esto. Ellos estaban tratando de averiguar el tiempo y las circunstancias a lo que se refería el Ruach del Mashiach, estando en ellos en cuanto a la predicación de los sufrimientos del Mashiach y las cosas gloriosas que le seguían. Fue revelado a ellos
cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio, sino para el de ustedes. Y estas mismas cosas han sido proclamadas a ustedes por los que les comunicaron las buenas noticias por medio del Ruach HaKodesh, mandado del cielo. Hasta los malachim añoran ver estas cosas. Por eso es que aquí vemos que los profetas indagaron diligentemente acerca de los tiempos y de lo que el Ruach que estaba en ellos. ¿Cuáles eran los tiempos? Es nuestra tarea indagar diligentemente, prontamente, para que el Ruach nos muestre, el Espíritu nos muestre cuál es el tiempo, en qué circunstancias vivimos hoy, qué debemos hacer. Por eso dice aquí que a esto se les fue revelado. Quien no indaga, quien no busca en la palabra, quien tal vez se entretiene o no comprende esta premisa, a ellos les fue revelado. Esperamos que a nosotros no sea revelado esta escritura, que no sea revelado esta palabra. Y aquí dice a los profetas. Por eso también encontramos en la carta de Timoteo, capítulo 4, que dicen, antes mejor, segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 19, dice, sí, tenemos la palabra profética muy clara. En otras versiones dice más segura. Ustedes harán muy bien en poner atención a ella como luz que alumbre en la oscuridad, lugar de tinieblas, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana se levante en sus corazones. Tenemos la palabra profética a donde debemos acudir. Por eso ustedes recordarán en el capítulo 4 de Lucas que el Mashiach o Yeshua entró a una sinagoga como era su costumbre y le fue dado, ¿qué le fue dado? Bueno, la escritura registra, realmente no le fue dado la Torá. Le fue dado el libro del profeta Yeshaya, Isaías. Debemos indagar entonces en la profecía. Debemos indagar a los profetas. Debemos indagar toda la escritura, como leyó el hermano sobre Josué. Debemos indagar todos los libros, los salmos. Por eso debemos nosotros notar lo que dice el libro de Lucas, capítulo 24, el último capítulo, cuando dos discípulos, Cleofas y otro, caminaban hacia la ciudad de Maús, comentando entre ellos que el Mashiach había muerto. Entonces de pronto se le acercó Yeshua, pero ellos no le reconocieron. Entonces se admiraron cómo es que él no sabía. Y él dice, y como en el verso 27, y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decía. Comenzó por Moshe, comenzó por la Torá, luego pasaron a los profetas y en todas las escrituras, no excluyó ninguna. Y luego dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron. Nosotros incluso podemos estudiar la palabra, podemos, como muchos lo hacen, leer la escritura, pero no entienden, porque no está abierto su corazón. Aquí dice en el verso 44, estas son las palabras que estaban los discípulos recordando, que les hablé, perdón, aquí dice Yeshua, estas son las palabras que les hablé aún con ustedes, es decir, cuando él vivía todavía, antes de su muerte. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Ciertamente sé que muchos tal vez leen la escritura, pero no comprenden. Es nuestro menester urgente, aún más que el Padre Celestial encomienda una misión, un cargo. Es necesario que nosotros recurramos a toda la escritura y diligentemente indagando qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Finalmente, en la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 16, dice: toda escritura es inspirada por Yahweh y es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar a una vida justa, con el fin de que todos los que pertenezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Totalmente equipados, totalmente preparados para toda buena obra. Las obras nuestras muchas veces son muy malas, las obras del Padre son buenas. En esa obra nos ha encomendado en este día a todos los hermanos y sigue llamando a otros.
encomendarnos a toda buena obra, escudriñando la Escritura. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Requerimos, yo ciertamente manifiesto hasta cierto punto, debemos dejar un libro, la Biblia, o la Escritura, debe estar en nuestro corazón. Ahí dice, como lo dijo Jeremías en el capítulo 31, Hebreos capítulo 8, repite lo mismo, el nuevo pacto, ¿en qué consiste? Escribiré en nuestra mente, dice, en vuestra mente y en vuestro corazón estas palabras. Qué maravilloso que necesitemos no depender de materiales, tal vez ni de tanto comentario, tanta cosa, sino la palabra profundamente en nuestro corazón. Él dice que nos enseñará. Primera de Juan 2:20, 27 dice que el ruaj que tenemos en nuestro corazón, ese nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Necesitamos volver a la palabra profundamente, que es la única guía segura que tenemos. Yo finalmente agradezco a todos los hermanos, particularmente a nuestro hermano Iván, con su enseñanza, con su sapiencia, derramando todo lo que él tiene. Yo aprecio en un alto grado esto. También a nuestra hermana Rangel y a cada uno de los hermanos que se han esforzado por que esta palabra se difunda, porque esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga efecto en las naciones que están perdidas en un tiempo tan difícil, en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde el hermanito Ramiro decía, estamos a la distancia, no podemos abrazarnos, pero confiemos en que nuestro Yahweh, Él nos abraza profundamente y nos habla y nos anima en esta mañana tan gloriosa, donde ciertos hermanos que debemos considerar que somos siervos inútiles, no hemos hecho nada, apenas por mi parte he aprendido muy poco, pero necesito aprender mucho más para glorificar al Eterno. Bendiciones, hermanos. Amén. Dice el Salmo 67, Adonai, ten misericordia de nosotros y bendícenos, Él haga resplandecer su rostro hacia nosotros, para que tu senda sea conocida por hombres en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te den gracias, oh Adonai, los pueblos te agradezcan todos ellos. Amén. Continuando entonces tenemos las palabras de la reverenda Lorena Erazo. Adelante. Shalom, amados hermanos, shalom con usted pastor, con usted hermana pastora Rachel, y con todos los que están presentes. Es un día muy especial para cada uno de nosotros. Quiero primeramente dar gracias al Padre por permitirnos estar en este momento aquí reunidos y festejándonos el podernos haber dado la oportunidad de estar sirviéndole a Él. Y luego también dar gracias al pastor Iván, porque él es quien nos, personalmente me ha dado la fuerza, la motivación, y me encanta cómo él entrega sus estudios sin ánimo de obligar a nadie, sino con sus estudios, sus investigaciones y todo bajo el control del Padre, ¿no? Entonces, yo sí me he preguntado cuántas bendiciones he recibido en todo este tiempo y sobre todo en este tiempo de pandemia. Y han sido muchas las bendiciones que yo he recibido y las bendiciones que sigo recibiendo, ¿no? Pero es gracias al amor que se le tiene al Padre y gracias, pastor. Gracias por estar con todos nosotros, por apoyarnos, por alentarnos, por incluso soportarnos, ¿no? Y pastora, también muchas gracias por todo. Yo tengo lo que dice Santiago en el versículo 1, del 17 al 18, que dice, toda dávida y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está el Padre que creó las lumbreras celestes, que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras? Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Gracias, pastor, por permitirnos ser esos mejores frutos de la creación del Señor, y muchas gracias por este tiempo. Esperamos ser la remanente que el Señor necesita en estos tiempos y seguir adelante en el camino del Eterno. Amén, amén. Dice el Salmo 72,
Que su nombre sea bendecido para siempre, más que el sol, su nombre permanecerá y todas las tribus de la tierra serán bendecidas en él. Todas las naciones lo llamarán bendecido, bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, que solo hace maravillas. Bendito sea su nombre glorioso para siempre, aunque por siempre y para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Continuamos con las palabras del obispo Guillermo Romo. Adelante. Bendiciones para todos ustedes, mis amados hermanos. Un agradecimiento primeramente al Todopoderoso por la oportunidad que me ha dado mientras estoy de paso por esta tierra de servirle a Él. Siento que he sido un siervo inútil, pero el amor todopoderoso de mi Dios me sostiene, me permite seguir. La honra y la gloria sea para Él. Mi agradecimiento a la Corporación Cristianos en Acción, en especial al pastor Iván López, quien nos ha servido conducir en el conocimiento de la palabra del Señor, profundizar más, en conocer más, porque la palabra de Dios es tan profunda, tan amplia. Mientras más se va aprendiendo, más necesitamos conocer. Mientras más estudiamos, más necesitamos aprender. Mis amados hermanos, quiero leer una porción bíblica de la bendita palabra del Señor, Mateo 5, 14 y 15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que nos dice la bendita palabra a cada uno de nosotros. Que seamos de esa luz. Y yo le clamo al Todopoderoso en el nombre de mi Señor Jesucristo, que me derrame más sabiduría para cada día ser mejor, como dice su palabra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Cada día ser mejor, que sea esa luz y que todos nosotros seamos de esa luz, no esa oscuridad. Que no digan las personas, no quiero seguir a Dios porque yo veo cómo son ellos o ellas, sino que seamos de esa luz verdadera de Cristo, viviendo y hablando conforme a su santa voluntad, porque si solo hablamos y no vivimos, pues estamos mintiéndonos. Tenemos que vivir primeramente y hablar, proclamar el evangelio del Señor. Como dijo mi hermano, id y haced discípulos y que les enseñemos, pero nosotros tenemos que enseñar lo que sabemos, lo que vivimos. Haced discípulos, seguidores de Cristo, y enseñarles. Pero si nosotros no sabemos, de pronto sí conocemos lo que dice la palabra. Sabemos muchas porciones bíblicas, cantidad de mensajes. Pero ¿cuántos de esos mensajes vivimos? Que el Todopoderoso sea derramando sabiduría en cada uno de nosotros para hacer su voluntad, no la nuestra, aunque a nosotros nos agrade algo, aunque a nosotros nos emocione algo, aunque nuestros sentimientos nos quieran llevar hacia algo, nuestros razonamientos humanos nos quieran llevar hacia algo, que siempre estemos viviendo y haciendo la voluntad de Dios
por encima de nuestros deseos. Mis amados hermanos, gracias a todos y bendiciones en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 64, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogí antes de estar a la puerta de la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. Porque Adonai Elohim ama la misericordia y la verdad. Adonai otorga gloria y honor. Él no retendrá nada bueno de aquellos que caminan en inocencia. O Adonai Elohim Sebaot, bendito el hombre que confía en ti. Amén. Entonces hemos llegado ya al tiempo final de esta ordenación. El número 11 es ya oración de despedida por mi persona. Así es que vamos a terminar orando y agradeciendo al Eterno. Amén. Amén. Baruch Adá Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eterno Elohim, nuestro Rey del universo, todopoderoso y majestuoso. Reconocemos tu grandeza, tu gran poder y tu gran amor por todos nosotros, que has hecho llegar este día para nosotros. Día de agradecerte, el día de ser útiles para la construcción de tu gran reino. Te agradecemos, bendito Rey, porque en este día tú has hecho un milagro en nuestras vidas. Nos sometemos bajo tu señorío, bajo tus mandamientos. Nuestro deseo, bendito Rey, es ser un gran equipo, ese equipo que glorifique tu nombre y haga descender tu gloria. Úsanos como instrumentos de bendición, bendito Rey, que todos estemos dispuestos para escuchar tu voz y tu buena voluntad agradable y perfecta se manifieste en nuestras vidas. Y así podamos guiar nuestras vidas, nuestras casas y las almas que nos confíes con ánimo pronto y voluntario, gozándonos y deleitándonos en tu palabra, en tu verdad. Bendice, bendito Rey, a todos mis hermanos que en este día han recibido de ti el poder para servirte. La autorización viene del cielo. Tú has hecho esto, bendito Rey. Salimos de aquí, Padre, agradecidos por tu gran amor derramado sobre nuestras vidas, por el llamamiento al cual nos has traído hasta aquí. Salimos recogiendo contigo esa unción y esa porción de lo alto, Padre Celestial, para hacer tu obra. Agradecidos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. 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 Si alguien quiere decir algo más, pues está muy bien. Si no, pues nos despedimos. Amén. Bueno, solamente algo quería decir. No les conozco a todos los hermanos, pero me gustaría conocerlos personalmente en algún momento. Y de mi parte, pues, felicitaciones a cada uno de ustedes, porque han tomado la decisión de servir, conocer y servir al prójimo como nuestro Padre nos encaminó. Entonces, quisiera pues darles un abrazo y que animarles a que sigamos adelante, animándonos los unos a los otros, orando unos por otros, haciendo un equipo fuerte, que nuestro Padre nos va a respaldar y nos va a ir muy bien. Muchas gracias a todos y felicitaciones nuevamente. Amén. 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 Felicitaciones a todos mis amados hermanos. Amén. Amén. Shalom. Amén. Shalom, hermanos, para desearles muchas felicidades en este día especial a todos. Shalom a todos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, hermano, shalom. Dios les bendiga, bendiciones. Shalom, 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 abrazo. Dios les Shalom, bendiga. shalom. Amén. Toda razón. Chao.